Jesús cumple lo que prometió. ¿Qué era lo que había prometido? ¿De qué manera nos prometió la vida eterna? ¿En qué? Lo dijo así, recuérdense. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. El pan que yo les voy a dar es mi carne. Les voy a dar una promesa. Se los voy a dar en futuro. Mi carne, para que tengan vida. Y después dice que coman mi cuerpo y beban mi sangre y tendrán vida eterna. Pero entonces Jesús promete que nos va a dar a comer un pedazo de pan. Y que ese pedazo de pan es su cuerpo y su sangre. Para que el que lo coma tenga vida y pueda resucitar en el último día. ¿Eso lo prometió? Eso lo creyeron los apóstoles. Los discípulos no. La mayoría de sus discípulos se echaron para atrás. Pero los apóstoles lo creyeron. Sí, lo creyeron. Ahora Jesús va a mostrarle a los apóstoles que lo que Él les prometió, ese pedazo de pan, va a ser una gran realidad. Va a ser una gran realidad. Jesús lo cumple en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Dice así: tomó luego Jesús pan. ¿Qué tomó Jesús? Pan. Acuérdense que le había dicho, les voy a dar, futuro, promesa, les voy a dar un pan. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que Jesús tomó en la mano? No dice que Jesús tomó las sagradas escrituras en la mano y les dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Subrayen ese pedacito para los hermanos evangélicos. Versículo 19. Tomó pan. Ese pan que se tomaba en la Pascua de los judíos. Tomó pan. ¿Se acuerdan que yo le dije en el Evangelio de San Juan que había un versículo que estaba haciendo estorbo? Era el versículo 4, que decía, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Porque eso lo dijo Jesús cuando prometió. Ahora ya nos encontramos en la Pascua de los judíos, cuando lo cumple. Y Lucas no se lo pasa por alto. Si quiere le damos el versículo 7 de ese capítulo, del capítulo 22. Llegó el día de los ázimos en que se había de sacrificar el cordero de Pascua. Lo prometió antes, lo prometió cuando se acercaba la fiesta y lo cumplió en la fiesta. ¿Me captan la idea o no me la captan? Por eso la multiplicación de los panes tiene algo que ver con la Pascua. Por eso la promesa, les voy a dar a comer un pan, tiene algo que ver cuando agarró el pan. Lo repito, no la Biblia. Porque los evangélicos insisten que ese pan es la Biblia. No, agarró pan. Para que se den cuenta que sí es pan y que no es la Biblia, lo sigo leyendo. Dio gracias. ¿Recuerdan qué significa Eucaristía? Acción de gracias. Recuerda que cuando lo prometió también hizo la acción de gracia, que fue cuando lo miramos por primera vez. Dio gracia. Aquí vuelve y da gracia porque aquella multiplicación de los panes era un símbolo de lo que iba a ser la Eucaristía, donde con un pedacito de pan Jesús va a alimentar muchos. Va a calmar su hambre, su sed.
tomó pan, lo partió, ve que era pan, ve que no era la Biblia. No era la Biblia, pan. Lo partió y se lo dio diciendo, agarró pan, lo partió y se lo dio diciendo, así. ¿Han escuchado eso? Tomad y comed todo de él, porque esto, ¿qué era lo que tenía en la mano? Pan, no la Biblia. Pan, no la Biblia. Tomó pan y se lo dio diciendo, esto, el pan, es mi cuerpo. ¿Se acuerda que era lo que le había prometido? Le voy a dar a comer un pan y ese pan es mi cuerpo. Es que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera y mi sangre es verdadera. Ahí está. Está cumpliendo lo que prometió. Tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Me detengo en el otro pedacito. Este cuerpo, que es entregado por ustedes. ¿Qué cuerpo? La Biblia, no, el que es entregado. ¿Cuál fue el que fue entregado? El cuerpo entregado. No era la Biblia. Era el cuerpo de Jesús, el Cordero de Dios, el entregado, el inmolado, el degollado. Que después dice el Apocalipsis, vi un cordero degollado. En el capítulo 5, el cordero degollado. O las bodas del cordero. ¿Ve cómo el Apocalipsis lo llama? No lo llama ni el Hijo de Dios, no lo llama ni Jesús, lo llama el cordero degollado. Entonces, aquí está, esto es mi cuerpo, pan. Jesús está afirmando entonces, hermanos, agarró pan y les dijo que ese pan, después de la bendición, después de la consagración, así como después de la bendición, ese pan se multiplicó y alcanzó para todos, aquí después de la bendición, ese pan también es pan bendito y es para todos. Y pasa a ser el cuerpo de Cristo, que alimenta no el buche, sino el espíritu del ser humano. Esto es mi cuerpo. ¿Ve? Si usted lee, con el respeto que merecen los hermanos testigos de Jehová, que en este pedacito donde dice, esto es mi cuerpo, no colocan, esto es mi cuerpo, sino colocan esto significa mi cuerpo. En la Biblia de ellos, que la traducen como ellos quieren. Pero debo recordarles, si alguno me está escuchando, me está viendo, que la palabra que se utiliza en griego ahí es el verbo eimi, que es el verbo ser o estar, o el verbo to be, que significa esto es. Es un verbo y no se puede cambiar. Y si lo miramos con Juan 6, que nos decía que nos iba a dar a comer y que ese era su cuerpo, no era un símbolo, entonces nos damos cuenta que los hermanos testigos de Jehová están manipulando las escrituras y cambiando las escrituras, cosa que no debe ser. Esto es mi cuerpo. Las demás escrituras de todos los evangélicos dicen esto es mi cuerpo, igual que la católica, menos la de los testigos de Jehová. Sí, claro que sí. Aquí entonces la institución de la Eucaristía. Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo. Ahora, ¿por qué nos engañaba Jesús? Si Él no estaba ahí, ¿por qué nos engañaba? ¿Por qué nos engañó diciendo esto es mi cuerpo si Él no era, si no era su cuerpo? ¿Cuál cuerpo? El que va a ser entregado, el mismo que estaba muriendo en la cruz. El que va a ser, ve que dice que será entregado, porque todavía no había muerto en la cruz, y que va a ser entregado. Haced esto. Subrayen esto.
esa palabrita. Haced esto. Háganlo. ¿Qué significa háganlo? Bueno, si a ustedes les parece, ¿no? Si están de acuerdo, ¿no? Si es que, bueno, si llegan a entenderlo, ¿no? No, dice, háganlo. Quieran o no quieran, pero esta es la orden. Si no la hacen, están violando mi palabra, están violando mi alianza. Están dejando que yo sea, no están dejando que yo sea su Dios. Y ustedes mi pueblo, no están cumpliendo. Háganlo. Una orden. No si les conviene, si están de acuerdo, si les parece. De esa orden es lo que llamamos orden sacerdotal. Ordenación viene de orden. Cuando Jesús les dijo, háganlo, les está dando la orden, la autoridad, la potestad, la ordenación. Usted lo puede hacer. Hagan esto en conmemoración mía. Háganlo. Entonces ahí nace la Eucaristía y ahí nace el nuevo sacerdocio. Nace la nueva Pascua, la nueva alianza, todo nace allí. Y nace el nuevo sacerdocio, nueva alianza. Por eso el Jueves Santo se celebra el día del sacerdocio. Sacerdote, cuando Cristo le dijo, háganlo. Lo mismo que él estaba haciendo, había que hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos en la Eucaristía? Cumpliendo la orden. ¿Y por qué los evangélicos, si son tan bíblicos y tan creyentes, por qué no lo hacen? Pero nosotros lo hacemos cada año. Nosotros comemos galletas con pesicola cada año. No es lo mismo. No es igual. Primero porque la pesicola no era ningún símbolo ahí. Era vino. Y la galleta tampoco ningún símbolo. Era el pan. Y luego, que ellos no creen que ahí está Cristo, sino dice, eso es un símbolo, simboliza ahí. Vamos a hacerlo recuerdo de Cristo. Porque es en conmemoración mía o en recuerdo mío. Entonces ellos dicen, es un simple recordatorio. Un simple recordatorio. Pero cuando Jesús está diciendo, háganlo en memoria mía, no está diciendo como un simple recordatorio. Sino está diciendo, háganlo, recuerden que fui yo quien se lo dije. Háganlo en memoria mía, porque yo se lo ordené, porque yo se lo mandé. No es un simple recordatorio, sino es un hacerlo porque Él lo está mandando en su nombre, en memoria de Él. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? En el nombre del Señor lo hace. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Copa, que refiere al vino. Nueva, significa que la otra alianza ya quedó fuera, obsoleta. Nueva alianza en mi sangre, ya no es la sangre del cordero animal, sino el cordero de Dios, que se derrama por vosotros. La sangre derramada en la cruz por todos nosotros. Esa es la Eucaristía. Pero ahora, yo quisiera que lo veamos desde un poquitico más atrás. Aquí está la institución, Cristo lo cumplió. Lo leíamos del versículo 7 hace rato para enterarnos. Pero yo se lo voy a narrar de esta manera, del versículo 7 donde estamos leyendo. Llegó el día de los ázimos en el que había de sacrificar el cordero de Pascua. Debía sacrificarse el cordero de Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, pongan cuidado,
vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? Les dijo, cuando entren en la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde puedo comer la Pascua con mis discípulos? ¿Se dan cuenta cómo van ellos? ¿A dónde los manda? Los manda a un lugar sin darse cuenta a dónde van. Él sí sabe a dónde van, pero ellos no. Ellos van por obediencia, porque creen en la palabra, porque obedecen al Señor. Vayan, se van a encontrar un señor que lleva una jarra. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Creyeron, fueron y lo encontraron o no lo encontraron? Sí, lo encontraron, porque todo esto se refiere de fe, creer en la palabra. Le creyeron a la palabra, fueron y lo encontraron. Y le dijeron tal como el Señor le había dicho. Él les enseñará en el piso superior. ¿A dónde les mostrará? En el piso superior, una sala grande. En el piso superior. ¿Cuál es el piso superior? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Por qué Jesús dice que le mostrará un piso superior, el de arriba y no el de abajo? Abajo era la alianza antigua, papaíto. Ajá. Él le mostrará una pieza súper, más grande, más importante, superior. La alianza nueva es superior a la primera, a la antigua. Y allá es donde el Señor quiere que le preparen la Pascua. No se queden en la maqueta, sino que vayan allá a la realidad. Él le mostrará una sala alta. Ajá. Ya dispuesta. Subrayen esa parte. ¿Ya? Dispuesta. ¿Saben qué significa ya dispuesta? ¿Ya dispuesta qué significa? Ajá. ¿Y qué? Trayéndola al castellano y trayéndola a la luz de la fe. ¿Ya dispuesta qué significa? Y miremos a ver si la Pascua nueva de la alianza definitiva, más superior, iba a ser arriba, ya estaba preparada. ¿Quién la había preparado? ¿Quién la había preparado? Dios. Porque la Pascua nueva ya la había preparado el Señor. Ya la nueva alianza. ¿Es que acaso no recuerdan cuando pecó también allá Adán y Eva, que el Señor promete un Salvador? Promete un Salvador desde ya. Entonces, aquí ya el Señor tenía todo fríamente preparado, calculado. Muy bien. Fueron y lo encontraron, escuche, fueron y lo encontraron tal como lo había dicho el Señor. ¿Y prepararon? La Pascua. Lo encontraron tal como el Señor lo había dicho. Creyeron en la palabra. Al creer en la palabra, encontraron tal como el Señor lo había dicho. Porque de eso se trata, de creer en la palabra del Señor. Recuerda que un día alabó Jesús. ¿A quién fue el que Jesús alabó de todas las personas que se encontró en el camino de la vida? ¿A quién fue el que alabó más? ¿Al soldado qué? Ajá. No me empuje, no me empuje. Ajá. Es para que se den cuenta que estoy estrenando. Ajá. ¿Al soldado? ¿Cuándo qué? Cuando se le ocurrió al soldado hacer la proclamación de fe más grande de la vida. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, solo di una palabra y mi siervo quedará curado. Y dijo Jesús, oído, 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 nunca había encontrado una fe más grande en Israel, ni en ninguna parte más grande que la de este hombre, que se le cumpla como has deseado.
creyó en la palabra. Nunca, jamás él había encontrado una fe más grande que la de este hombre que creyó en la palabra. Cualquier motivación para que nosotros creamos en la palabra. Una gran motivación. Eso es como diciéndonos a ver quién quiere ser alabado por Dios en la fe y que crea firmemente en su palabra. Bueno, tal como lo había pensado en su palabra. Ahora pongan cuidado. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Versículo 19, seguido. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió, y después tomó la copa. Opa, ¿qué pasa aquí? 2 veces tomó pan y 2 veces tomó copa. ¿Por qué? ¿Se equivocó? Mira, pusieron ahí como que el que estaba escribiendo copió doble ahí. A ver, ¿qué pasa ahí? La alianza antigua, papadito. Acuérdense que habían 2 piezas, ¿no se acuerdan? Que la una era la de abajo y después venía la de arriba superior. Bueno, pues ahora está diciendo que la pieza de abajo era la Pascua judía, donde era con pan y con vino como tal, pero la de arriba, la superior, es la del versículo 19. Tomó pan otra vez y le dijo: tomen, esto es mi cuerpo. En aquella no le dijo: tomen, esto es mi cuerpo, porque no era su cuerpo. Era un símbolo, como dicen los testigos de Jehová o los evangélicos. Esa era la Pascua, esa es la que celebran los evangélicos. El símbolo, esa es la de ellos, la de la parte de abajo. Ellos no celebran la de la parte superior. Y por eso para ellos es un simple símbolo. No nada. No sé si me captan la idea de las dos cenas ahí. La antigua y la nueva. Como me captan la idea, yo quisiera ir como lo narra Mateo. Miramos cómo lo narra San Lucas. Miremos cómo lo narra San Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 26. Mateo 26, 26. Mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Y lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dándole las gracias, se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los. Y continúa diciendo, versículo 29, que yo quiero que ustedes se lo graben aquí en la mente y en el corazón. Versículo 29, lo leo despacio. Y os digo que desde ahora no beberé del producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. ¿Se lo explico en castellano? Vamos al castellano. Les aseguro, les digo, que desde ahora Él va a morir. No beberé del producto de la vid, del vino. ¿Recuerda qué era el vino? Señal de fiesta, de gozo, de alegría. Hasta el día aquel en que lo beba. ¿Lo volverá a beber o no lo volverá a beber? Sí lo volverá a beber. ¿Dónde lo volverá a beber? De modo que hay un pasito
aquí lo bebo y sí lo volveré a beber. Aquí, en el reino del Padre, lo volveré a beber. De modo que Jesús entonces nos está diciendo que nosotros unimos esta orilla, esto, con el reino de los cielos en la cena del Señor. Se une el cielo y la tierra. El banquete del reino de los cielos que habla allá el Apocalipsis. No me pierda ahí donde estamos. Miremos el Apocalipsis. Porque me está mandando para allá, para el futuro. Vamos a ver cómo lo muestra el Apocalipsis. Está en el capítulo 19 de el versículo. Ustedes lo pueden leer desde el 1 en adelante. Pero yo lo voy a leer en el versículo 7. Alegrémonos, regocijémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas de él, su esposa se ha, y se le ha concedido vestirse de lino delumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. La volveré a beber, sí, ¿dónde? En el reino de los cielos. Ahora dice aquí, dichosos los invitados. Ah, les acordó algo, ¿verdad? Pero que la iglesia se inventa, ¿no? No, dichosos los invitados a la cena del Señor. Eso lo dice Apocalipsis. Dichosos los invitados al banquete. Epa, pero usted sabe que eso no solamente lo había dicho Apocalipsis. Eso ya estaba escrito antes en el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 14, en el versículo 15. Pongan cuidado. Lucas 14, 15. Al oír esto, uno de los comensales les dijo, dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis? Dichosos los invitados a la boda del Cordero. ¿Qué dice Jesús allá? Le aseguro que no lo volveré a comer hasta que lo beba nuevo. ¿Vino? Nuevo. A usted, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo. A ver, ¿qué le suena a usted? Vino nuevo. Vino nuevo. ¿A dónde lo traslada usted el vino nuevo? A las bodas de Caná. ¿No se acuerdan? Una fiesta donde estaba Jesús y Jesús transforma el agua en y después el vino lo va a transformar en su sangre. Así como lo transformó agua en vino, el vino lo transforma en su sangre. Ajá, y lo reparte. Y dice uno por allá, este es atravesado. Todo mundo sirve el mejor vino primero y el peor después. Pero usted ha dejado el mejor vino para después. ¿Se acuerdan? Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo beba pleno en el reino de Dios. Vino nuevo. El que nosotros estamos bebiendo no es cualquier vino, es el de último, porque el peorcito era el del Antiguo Testamento, el del primer piso. Y nosotros estamos con el vino nuevo. Y dice eso, a vino nuevo, odres nuevos, no sean tonticos.
Hay que echarle vino nuevo a odres nuevos. Por eso en el Nuevo Testamento es todo nuevo, nuevo de paquete. Ahora bien, esto fue que me llegó a la cabeza, pero sigamos donde íbamos. Al oír esto, uno de los comensales le dijo, dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Uy, Señor! ¡Qué dichoso todo aquel que pueda entrar en el banquete del reino celestial! ¡Ah! ¿Cómo será eso? ¿Saben qué le respondió Jesús? Oído el tambor. Él le respondió, hey, un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados, venid, que ya está todo preparado. Pero todos aún empezaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo, te ruego me dispense. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego me dispense. Otro le dijo, me acabo de casar, señor, y por eso pues no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces el dueño de la casa, airado, dijo a su siervo, sale enseguida a la plaza y calle de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, a ciegos y cojos. Dijo el siervo, señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay espacio, sitio. Dijo el señor al siervo, sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probarán mi banquete, mi cena. Dichoso el que entra al reino de los cielos. Bueno, chicos, ya está preparado y usted está invitado, ¿por qué no viene? Ah, no, señor, que tengo mucho trabajo que hacer, no tengo para ir a misa, no tengo tiempo. O no, no es que me cansé, es que tengo no sé qué. Y sacamos 1000 excusas para ir al banquete, a la fiesta. Ya ha matado el cordero más gordo. ¿Sabe cómo lo presenta Mateo? Esta misma, Mateo 22. A ver, en Mateo 22 lo presenta de una manera, pues, más curiosa. Dice, tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas. ¿Se acuerdan lo que dice el Apocalipsis? Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y Jesús dice, el reino de los cielos se parece al banquete que un rey hizo. Invitó a tanta gente y la mayoría de gente no quiso ir. Sacaron excusas. Entonces este hombre le decía al Señor, se admiraba y decía, dichoso el que entre ya al reino del cielo, al banquete. Uy, ¿cómo será eso? Qué difícil llegar allá. Y Jesús le dice, no es difícil, todos están invitados, solamente que no quieren ir. No se acuerda, porque dice, ¿saben por qué dice que no quieren ir? Porque acuérdense, ¿qué hicieron los discípulos? Cuando Él les dijo que tenían que comer su cuerpo y su sangre, ¿qué hicieron? Se marcharon, lo dejaron. No quisieron ir, pero el banquete estaba ahí. Ahí estaba. Ahora miremos lo que dice Mateo 8:11. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Muchos han sido invitados, pero pocos son los que han asistido. Ahora el Señor aquí nos dice que se sentarán a la mesa. ¿Sabe por qué utiliza la palabra mesa? ¿Sabe qué significa mesa? Comida, ¿qué más? Banquete, ¿qué más? Compartir. En la mesa era donde se sentaba la amistad. ¿Se acuerda que a Jesús lo criticaban porque comía con los? Eso era imposible, porque eso significaba que tenía una gran amistad.
Entonces, eso no podía ser en Jesús. Y dice que vendrán de oriente y de occidente y se pondrán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué significa? Que inclusive la mesa de Cristo, la Eucaristía, la cena del Señor, une a aquellos que creyeron en Él allá y esperaron en Él allá. Cristo en la cruz, entonces los salva, al igual que nos salva a cada uno de nosotros. Entonces en la Eucaristía, Jesús lo promete, Jesús lo cumple. Le voy a dar a comer un pan, ahora agarró el pan y le dijo, esto es mi cuerpo. Agarró el vino y dijo, esta es mi sangre. Y la volveré a beber allá, en el reino de Dios. Estamos de un paso. Aquí la acaba de beber y allá la volverá a beber. Esto significa que la Eucaristía es un anticipo. Ahorita la bebo aquí y después la bebo allá. La Eucaristía es un anticipo del reino de los cielos. Un anticipo del banquete celestial. El ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Yo ya estoy participando del banquete de bodas del Cordero. Sí. Pero plenamente lo volveré a participar allá, en el reino. Esa es la Eucaristía. Participar del reino aquí, ya, pero todavía no, plenamente lo haré ya, como lo dijo Jesús. ¿Me captan la idea o no me la captan? Bueno, ahí está, Jesús lo promete, Jesús lo cumple. Pero a pesar de que Jesús lo cumple, los apóstoles eran medio tapaditos. Y les costaba. Es que no es fácil. Es que no es fácil. Ahora vamos a ver cómo hace Jesús para reafirmarle, meterle en la cabeza a los apóstoles que lo que Él les había dicho era cierto. Y que ellos no querían creer. Entonces Jesús muere en la cruz para salvarnos. ¿Listo? Resucita y los apóstoles todavía con el problema de que no querían creer. Ahora Jesús les va a reafirmar a ellos lo que un día le prometió y lo que un día le cumplió. Vengan las dos para acá. Traigan la silla y pónganse ahí al frente. Aquí venga. Aquí donde la vean. Una aquí y otra aquí. Traigan la silla. Necesito que alguien lea allá en el micrófono, para yo explicar aquí. Necesito a alguien que lea allá en el micrófono. Más adelante, mirando para allá para el pueblo, así. Las dos con pinches así, como si estuvieran sentadas en la mesa, como comiendo un pedazo de pernil más allá. Uniditas, las dos. Eso, así como con pinches, eso. Vamos a buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 28 en adelante. Después lo vamos a regresar un poquito y vamos a estudiarlo mejor. Camino a Emaús. ¿Lo han escuchado 1000 veces, verdad que sí? Eso ustedes lo saben de memoria. Ustedes lo saben de memoria. Les quedó un pedacito de ¿cómo que llama eso? ¿Yesca esa o anime por ahí? ¿Le quedó un pedacito o no le quedó? ¿Aló? ¿Ni chiquitico? ¿Aló? ¿Sí le quedó? Vuele pues. A ver, vamos a escuchar lo que dice el Evangelio donde Jesús ya no, allá estaba antes de la Pascua, se acercaba la Pascua, ¿se acuerdan del versículo 4? Ahora, ¿se acuerda del versículo 7 de 22 de Lucas? Ya era la Pascua. Ahora, aquí nos va a hablar que ya había pasado todo eso. Ya Jesús había muerto y había resucitado, pero no se le había parecido a los muchachos que iban camino a Emaús. Véngalo para acá, así como está. No, me lo... Okay. Lea, capítulo 24, versículo 28. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. ¿O dónde está leyendo usted? El 28. Perdón. Versículo 28, capítulo 24, versículo 28. Sí. ¿Sí? De Mateo. Sí. No, Lucas. Lucas, perdón. Ajá. 24, 28. Uy, me asustó.
Dije, la mente mía se me fue, quién sabe para dónde dejaría, porque... Al llegar al pueblo a donde se dirigía Jesús, hizo como que iba a seguir adelante. Ajá, imagínense ustedes. Párese, venga, vamos caminando. Imaginen que yo sea Jesús y que ellos sean los discípulos, ¿verdad? Y venga, vamos caminando para acá. Entonces, cuando va así, que está, van caminando y él hizo como si fuera adelante. Párese ahí para que él siga. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Entonces ellos le obligaron, ¿a qué? A quedarse, diciendo... Hermano, yo quiero que ustedes subrayen con letra de sangre. Lo que ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Otra vez, ¿qué le dijeron? Es un ruego, es una súplica, es una petición. Cuando ellos ven que no conocen a Jesús, pero cuando ven que Jesús se les está escapando, le dice, quédate con. Siga leyendo. Porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Oh, ¿para qué entró Jesús? ¿Cuál fue la petición? ¿Él está respondiendo o no está respondiendo? ¿Entró para quedarse con ellos? Siga. Cuando ya estaban sentados en Entonces, la mesa. vamos a sentarnos en la mesa, venga. Estaban sentados en la mesa, yo estoy haciendo el papel de Jesús, estoy sentado a la mesa. Siga. Tomando en sus manos pan. ¿Qué le está recordando ahí? Ay, papá, está recordándole ahí a ellos algo extraño. Ellos porque ellos no saben quién es. No saben quién es. Pero tomó pan. Aquí está el pan. Lástima que está tan chiquitico y está así. Tomó pan. Siga. Y habiendo dado gracias a Dios. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Se acuerda que dio gracias en la multiplicación de los panes? ¿Se acuerda que dio gracias cuando dijo, esto es mi cuerpo? Y ahora vuelve y da gracias porque es lo mismo que él está enseñando desde antes de la Pascua, en la Pascua, y ahora después que ha resucitado. ¿Sí? Tomó pan, dio gracias. Y habiendo dado gracias a Dios, lo partió. Escuchen. Y se lo dio. Pongan cuidado, lo partió y se lo dio. Vaya agarrando, muchachita, se lo dio. No, todavía no me lo quiten. Siga leyendo. Siga leyendo. En ese momento. En ese momento, ¿en cuál momento? En que lo partió y se lo dio. Vaya agarrando. En ese mismo momento, es decir, fue una cosa con otra. Se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Varias cosas sucedieron en ese momento. Se le abrieron los ojos. Segundo, reconocieron a Jesús. Tercero, Pero él desapareció. ¿qué se hizo Jesús? ¡Mentira! Se quedó. ¿Para qué vino? ¿Qué le dijeron ellos? Y entonces, ¿por qué usted dice desapareció? Se quedó. ¿Dónde? Le había dicho, le voy a dar a comer un pan y esa es mi carne. No le creían. Agarró pan y le dijo, tomen, esto es mi cuerpo. No le creían. Pues ahora, chicos, agarró, tomen. Y cuando lo partió, varias cosas al mismo tiempo. Se le abrieron los ojos. ¿Es que estaban ciegos los vagabundos? No. Estaban viendo bien, pero ¿cuáles ojos se le abrieron? Por eso le decía que los ojos que ven el alma, los ojos que ven a Cristo en la hostia, no son los del cuerpo, sino los de él. ¿Se acuerdan lo del chiste? Sí, ellos lo vieron, sí lo vieron con los ojos del alma, se le abrieron y lo reconocieron cuando partió. Lo reconocieron, todavía no lo habían reconocido. Esto significa que Cristo resucitado está en medio de su pueblo, en la fracción del pan. Y solo aquel que por fe lo crea, lo puede ver. Pero léame el versículo ahora. Vamos a ver el versículo 35. Cuando llegan allá a donde están los apóstoles a contarles. ¿Sí? Cuentan ahí cada uno lo que le pasó. A ver, ¿qué dice el 35? Entonces ellos dos le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan.
cómo lo reconocieron. Ya comenzó a decir cómo lo reconocieron al partir. Por eso la Eucaristía también tomó el nombre de la fracción del pan. Y usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento en muchas partes, la fracción del pan. Porque es cuando los apóstoles reconocen a Cristo. Cristo lo prometió, Cristo lo cumplió, ahora Cristo lo reafirma, quedándose. ¿Ah? De lo que se habían alejado, de lo que ya vamos para allá, para que miremos. ¿Comprenden entonces ustedes? Y le pregunto, ¿está Cristo en el pan consagrado o no está? Ellos lo reconocieron. Y él pero no fue que desapareció porque era un fantasma, sino porque le habían dicho, quédate con nosotros. Él entró para quedarse con ellos, y como entró para quedarse con ellos, se quedó en el pan. ¿Recuerdan lo que había dicho Jesús en Mateo 28, 20? Mateo 28, 20, ¿sabe qué había dicho? Yo estaré con ustedes todos los días. No me quiten todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo. Lean lo que dice, sin perderme esta cita. Vamos a lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos de los Apóstoles 2:42. Sí, si lo tiene ahí, léalo y entonces yo continúo con el otro. Hechos de los Apóstoles 2:42 nos viene a reafirmar que de ahora en adelante los apóstoles van a llamar a la Eucaristía la fracción del pan. Léalo. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. ¿Cuál está haciendo usted? ¿Cuál está leyendo? Hechos 2, 42. 42. Y eran fieles. Ahí sí. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. En reunirse para partir, porque los apóstoles ahora a Cristo resucitado lo van a reconocer al partir el pan. Todos estaban asombrados. ¿Cómo que decía ahí? Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Versículo 48. 46. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan. Y compartían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los días. Por eso ya en la nueva alianza, ese acto de Cristo, de la salvación, que quedó en la cena pascual, de la parte superior, será todos los días. A diferencia de la Pascua que celebran los judíos y los evangélicos, que es cada año. Se quedan con la maqueta y se quedan con la de abajo, no con la de arriba. Bueno, gracias. Busquen su sitio ahora sí. Gracias. Seguimos donde íbamos. Lucas 24. Camino de Emaús. Vamos a escudriñar este pasaje de la Escritura. Lucas 24. Versículo 13 en adelante. Lo voy leyendo yo. 13 en adelante. Aquel mismo día. ¿Cuál mismo día? De la resurrección. El día de la resurrección. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén. ¿Para dónde iban? ¿De dónde iban? ¿A dónde había muerto Jesucristo? Entonces ellos iban de Jerusalén, iban a... ¿Cuántos días habían pasado? No, pero el mismo día de la resurrección. ¿Pero cuántos días había pasado de la muerte de Cristo? 3 días.
De modo que ellos esperaron 3 días. Esperaron bastante, se aguantaron. Ellos sabían que el maestro podía, algo así como que habían dicho que el maestro resucitaría, ¿no? Y ellos estaban como que esperando, ¿será verdad? ¿Será mentira? Pasó el primer día, todo el mundo se burlaba de ellos, los mofaba, se reían de ellos, y ellos, esperábamos que fuera nuestro Salvador, el tiempo que ha pasado, nada, no vemos nada. Nosotros esperábamos que, ¿se acuerdan lo que van narrando por el camino? Nosotros esperábamos que iba a ser el Salvador de Israel, el que nos iba a sacar de la esclavitud de Herodes, y tal, y con todo lo que ha pasado, iban desanimados, caídos, tristes, afligidos, derrotados. Se fueron de Jerusalén. Jerusalén no era otra cosa. ¿Qué representaba Jerusalén? Lo religioso, lo espiritual. Se apartaron de lo espiritual, decepcionados de Cristo, se fueron ahora a otro lugar, a Emaús. Se fueron de lo religioso, abandonaron lo religioso. Van a Emaús, decepcionados. Cuando la gente a veces se decepciona de la iglesia, porque no le sale como a ellos esperaban. Nosotros esperábamos que el cura fuera más chévere, que el cura fuera más joven, o que el cura fuera más viejo, que esperábamos, y decepcionados nos vamos. Iban decepcionados. Conversaban entre sí todo lo que había pasado. A ver, recuerda lo que él nos decía, recuerda tantas cosas que bonitas, tantas ilusiones, tantas esperanzas, tantos anhelos. Pero todo se acabó. Ya, fracasamos. Mientras conversaban y discutían, hasta peleaban, ¿ves? Él nos decía, no, pero no, tampoco, no exagere. El otro, no sé, pero es que, pero que usted fue tonto, ¿no? Y usted la vez esa que dijo, sí, sí, no, qué tonto uno, ¿no? Y usted que confió en él, y usted, peleaban. Ajá. Entonces dice el versículo 15, mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Jesús no abandona al ser humano en ningún momento, menos cuando está afligido, agotado, derrotado. No, Él está ahí. En los momentos más difíciles, ¿huellas en la arena? Bueno. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Tenían los ojos abiertos, pero estaban incapacitados. Por eso cuando partió el pan, lo reconoce. Abren los ojos, los del espíritu, los que le impedía reconocerle. Aquí dice, los ojos estaban incapacitados para verle. Los ojos del cuerpo están incapacitados para verle. Ninguna persona puede ver a Jesús. Los ojos del cuerpo están incapacitados para ver a Jesús resucitado. Solo verán los ojos de la fe. Incapacitados para reconocerle. Sin embargo, Jesús iba caminando con ellos. Aquí hay otra lección. Que Jesús resucitado se nos presenta en el hermano que camina junto y nosotros no nos damos cuenta. Igualitico. Como Jesús está en la hostia, también está en este vagabundo. Que si yo le falto el respeto a este vagabundo, es como si le faltara el respeto a la hostia. Las dos cosas. Y ustedes y yo bregamos por no faltarle el respeto a la hostia, y está bien, y tienen 20 puntos. Pero insultamos al vecino, le decimos hasta de qué mal se va a morir el que camina con nosotros, sin darnos cuenta que ese es Jesús, aunque yo no lo vea. Pecado mortal, grave. ¿Es que acaso no escucharon ustedes cuando Jesús un día dijo, toda la ley y los profetas se resumen en 2? Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, porque ahí depende toda la ley y los profetas. Y usted y yo que creemos que ya vamos a llegar a los altares,
pero le tenemos odio a aquel, no le hablamos al otro, insultamos a aquel, le decimos groserías a aquel otro, humillamos al otro, lo explotamos y tal. Cuidado, hermanos, cuidado. Porque si hay que creer que Cristo está en la hostia, también hay que creer igualitico que está en el hermano. Y que si merece respeto en la hostia, también merece respeto en el hermano. ¿O es que acaso no escucharon allá cuando Jesús dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo en la cárcel, me visitaste, fui forastero, extranjero, extraño, me hospedaste? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Ese era yo. Señor, habérmelo dicho antes. Sí, yo se lo dije, usted no me creyó. Hermanitos queridos, de los mandamientos de Dios, 2 son más importantes. No me vayan a caer a piedra por lo que voy a decir. Perdónenme por lo que voy a decir. ¿El pecado de adulterio es malo o es bueno? ¡Malo! Pero ese pecado no es tan grande como no hablarle a una persona. Como no hablarle a una persona. El pecado se queda chiquitico. Y el adulterio es grande, ¿verdad que sí? El adulterio es grande. Pero es chiquitico comparado con no hablarle a una persona. Y si quiere más, léase a Mateo capítulo 5 para que vea. Desde el 25 en adelante para que vea. O desde el 20 puede ser en adelante para que vea. Donde dice Jesús, aunque le diga nomás imbécil a su hermano, ya está. Y el que le llame renegado, se dijo no matarás a tu hermano, pero yo les digo, hermanitos queridos, nos estamos engañando en la vida en esto. ¿A cuántos hermanos no les hablamos? Y aún así comulgamos. ¿Para qué comulgas así si no le hablas a su hermano? No estás en común unión. Epa, y además una persona que no le habla al hermano no puede confesarse. Y no puede comulgar. No puede confesarse porque dice Jesús, con la vara que mida serás, perdona y se le perdonará. ¿Ya perdonó? No, pues a usted tampoco. Confiésese 1000 veces y con el Papa si quiere, pero no será perdonado. ¿No será perdonado? Por tanto, una persona que no le hable a otra persona y llega a confesarse y le digo, a ver, usted le habla, ¿tiene odio a alguna persona? Sí. ¿No le habla? No. ¿Está dispuesto a hablarle? No. Pues váyase porque yo no le voy a dar la absolución. ¿No se la doy? ¿Qué pecado mortal? El primer pecado mortal es la brujería. Eso va en contra, directo contra Dios. Y el segundo es el odiar a una persona. Son los 2 pecados más graves que hay en el mundo. Eso es la tontería más grande del mundo. Yo no lo odio, pero no le hablo. O sea que usted lo ama, sí, yo le amo, pero no le hablo. ¿Usted ama a su mamá? Sí, ¿y le habla? Usted no puede decir, yo amo a mi mamá, pero no le hablo. ¿Qué? Mentiras. Nosotros a las personas que amamos, les hablamos. Y a las que no amamos, pero es que el diablo nos engaña tanto, que nos hace creer eso. Otro dice, mire padre, yo no le hablo a esa persona, pero tampoco la odio. A ver, yo le pregunto, si yo la mato a usted con un cuchillo, ¿es malo? ¿Y si la mato con un revólver? ¿Y si la mato con un veneno? ¿Y si la mato de un puño? De la manera que la mate, es malo. Si usted a una persona la odia y desea que la mate un carro, es malo. Si la que desea que verla caminando en 4 patas llenas de gusanos, es malo. Si usted le mete un tiro, es malo. Si usted no le habla, es malo. Si usted la insulta, es malo. Son maneras de matar. ¿Cuántas maneras hay de matar? Entonces, cuidado, cuidado. Las 2 cosas son importantes. Reconocer a Cristo en la hostia
Importante. Pero tenemos que reconocerlo también en el hermano que camina, porque Cristo resucitado jamás se nos va a presentar a nosotros. Aquí estoy yo. Venga, Tomás, meta tu dedo en mi mano, meta tu mano en mi costado. Eso lo hizo a Tomás, pero a nosotros no. Cristo estará, caminará con nosotros. ¿Es que acaso no has escuchado donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Eva, padre, ¿y en la suegra estará Dios? ¿Que la persona qué? Ajá. Ajá, ¿qué dice? El suegro le dice, no me hable y no quiere que usted le hable. Y Dios dice, háblele a su suegro. ¿A quién tiene que obedecer? A Dios. ¿Sabe qué dice Jesús? Si hay personas que sufren por hacer el mal, ¿por qué usted no sufre por hacer el bien? Donde se nos va a caracterizar que somos cristianos es porque somos capaces de soportar a lo que nos hacen el mal. Y dice Jesús, si ustedes le hacen bien y hablan solamente a lo que les hacen el bien, díganme qué recompensa merecen. ¿Es que a eso no lo hacen también los paganos? Donde ustedes reconocerán que son hijos auténticos y verdaderos de Dios y son discípulos míos, es cuando ustedes sean capaces de amar al que le hizo mal. Y al que le dé por la mejilla derecha, póngala izquierda. Padre, y tengo que poner, tiene que poner la izquierda. Padre, pues yo no estoy de acuerdo, usted no está de acuerdo, pero ese es el mandato de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque si usted le dan por la mejilla derecha y usted le da por la mejilla derecha al otro o por la nariz, usted está sembrando odio, cizaña, guerra. Usted está pagando con la misma moneda, ojo por ojo. Pero si usted le da por la mejilla derecha y usted pone la izquierda, ¿con qué se apaga la candela? ¿Con candela o con agua? Usted está haciendo agua para apagar esa candela. Y esa persona, aunque te dio otra vez por la izquierda, un día va a decir, ¿cómo hizo esta persona para no mandarme la madre? ¿Cómo hizo para no meterme un tiro? Y se va para la casa y queda pensando. Y llegó a la casa y oye, mira, y le cuenta al otro, mire, y sabe que le metí un cachetadón por pata de oreja por la derecha y me puso la izquierda y le di por la izquierda y nada. Y se queda dándole. Y después dice, algo pasó. Y comienza a averiguar. Epa, ¿usted sabe quién es aquella persona? Sí, esa es una de la renovación carismática. Yo quiero ser de la renovación carismática. ¿Eh? Pero si viene y le da por la mejilla derecha y usted le mienta a la madre y le mete una puñalada y le dice, ¿y esto a qué pertenece? ¿A la renovación carismática? ¡A la renovación carismática! La cuara. Entonces, por eso el Señor nos dice que tenemos que vencer el mal a fuerza de bien, porque el fuego se apaga con agua, no con candela. El más grande es el líder a los brujos. Porque depende, ¿cuál es el mandamiento mayor? Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo? Al prójimo como tú. Si violo el mayor, pues es más pecado. ¿Qué es más pecado? ¿Pegarle a su mamá o pegarle a su hermano mayor? ¿A su mamá? Claro. Ajá. Ahora bien, íbamos a dónde que me perdí. Ajá, Mateo 24,
24:15. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. ¿Cuánto nos cuesta reconocer a Cristo en el hermano? Uy, no. Sobre todo el que nos hace daño. ¿Cuánto nos cuesta? Y eso le cuesta a ustedes y me cuesta a mí, aunque seamos muy discípulos de Cristo. Pero ahí está la clave del cristianismo. Él les dijo, ¿de qué discuten por el camino? ¿De qué discutían por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. ¿Cómo iban? Tristes. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús Nazareo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de los pueblos. Mire cómo ellos tenían conciencia un poquito de lo que era Jesús, gran profeta. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y lo crucificaron. Cuentan. Nosotros esperábamos, ahí viene la decepción. Nosotros esperábamos que sería el que iba a liberar a Israel a nivel material. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó y ya nos cansamos. Podría agregarle yo. 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron a madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso había visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Ellos todavía pensaban que Jesús estaba muerto. Y le habían dicho que Jesús vivía y ellos, la decepción, la tristeza no le dejaba creer. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo, oh insensatos. Miren las palabras que usa Jesús. Oh insensatos y tardos de corazón para, vuelvo y le repito, oh insensatos y tardos de corazón para, eso no es solamente para ellos, para nosotros. Tardos de corazón para creer. ¿Cuánto nos cuesta creer? Ah, pero venga cualquier mentiroso por ahí y nos dice algo, ahí sí le creemos. ¿Cuántos mentirosos nos engañan por ahí? No digo, mejor me sigo aquí. En lo que dijeron los profetas, ya está escrito. Uno con la Biblia puede agarrar fe, porque está escrito en los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? ¿No estaba escrito? Claro que sí, ya estaba escrito. ¿Por qué no creyeron en la palabra? Y empezando por Moisés, lo que hicimos esta mañana y anoche, empezando por Moisés, nosotros empezamos por Abraham, o por allá desde Adán, y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Es que ustedes escudriñan las escrituras, creyendo tener en ellas vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Las escrituras son testigos. Ahora pongan cuidado. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Amagó dejarlos. Pero ellos le rogaron insistentemente de quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Ahora quiero que detengan la atención en esto que viene. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan. Llegó y se sentó a la mesa. ¿Lo conocían o no lo conocían? No lo conocían. Pero este invitado, no, que el invitado sí lo invitaron, ¿no? Pero este intruso, este hombre que va peregrino, este hombre que sea, llega a la mesa. Pregunto, cuando usted llega a la mesa, que usted lo invitaron, usted llega y una vez mete mano en la comida y saca para usted y tome usted y tome usted y tome usted y tome usted. Pero Jesús sí.
Jesús se la vaciló. Se sentó a la mesa y no esperó que ellos agarraran el pan. Él fue que se adelantó y agarró el pan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Díganme ustedes, ¿cuándo llega usted y se sienta a la mesa y agarra el pan y tome y tome y tome? Cuando está en la casa mía, en la mesa mía de yo. Y Jesús cuando llegó allá a la mesa se sintió en la mesa suya de él. En la cena, en su cena, en su Pascua, en lo suyo propio, en lo que él le había dejado a sus discípulos. No era un extraño. Para ellos parecía ser un extraño, pero él no era ningún extraño. Eso lo sabía él. Ya se lo había antes de la Pascua, en la Pascua, después de la Pascua. Entonces, ¿qué? Él estaba en lo suyo. Los que estaban fuera de pote eran los discípulos que no sabían quién era. Pero él sí sabía quién era él. Y también sabía quién había dejado la Eucaristía. Era él. Por eso él se apresura y agarra el pan. Ahora pregunto, ¿ese pan de quién era? ¿Era de Jesús o era de los discípulos? De los discípulos. El vivo es Jesús, ¿no? Vivo. Él no se había ganado ese pan. Ese pan se lo había sudado, eran los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque la Eucaristía es celebrada con el sacrificio que nosotros hacemos, fruto de nuestro trabajo. ¿Nunca han escuchado eso? Cuando el Padre agarra el pan en secreto y dice: bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo nuestro, que hemos recibido de tu mano generosa, pero que ahora nosotros te lo presentamos. Y Él será para nosotros pan de vida. Y ustedes dicen: bendito seas por siempre, Señor. ¿Qué significa eso? Significa que el pan que los apóstoles tenían, los discípulos tenían en la mesa, era de fruto de sudor, porque la Eucaristía va a agarrar el sudor de ustedes. De ahí la importancia de la ofrenda, de lo que ustedes dan, porque es el sacrificio, es la vida de ustedes, con sus quejas, con sus dolores, con sus tristezas, con sus enfermedades, con su familia, con lo que usted es, con lo que usted tiene, que usted lo presenta ante el altar del Señor. Y el Señor lo agarra y eso nos lo transforma en pan y vino, en cuerpo y sangre, para tener nosotros vida eterna. Él pone lo de Él y nosotros ponemos lo nuestro. Pero si usted no ofrenda, ¿qué pasará? Entonces debemos tener claro qué significa esto. Al acercar, dice, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se los iba dando. Se los dio, ese pan de vida. Entonces, ya tenemos la promesa. Ya tenemos el cumplimiento. Tenemos la reafirmación. No sé si nos tomamos un con café y regresamos. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación,
conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro y a él se la encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro y a él se la encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe.